Algunos dicen que para comparar la crisis que vivimos hay que remontarse a 1982. Estoy en desacuerdo. Lo que vivimos es una crisis profunda política y cuando las crisis políticas son casi terminales, se termina cambiando la Constitución en un intento de darse nuevas reglas del juego. Hace 100 años terminó su vigencia la Constitución de 1833. Fue una de las constituciones de mayor vigencia en el tiempo en el mundo. La de los decenios, la del centralismo opresor, con la que se enfrentó la Guerra del Pacífico y la que originó una guerra civil, la de 1891. Usted comprenderá que no fue fácil cambiarla. Chile vivía gracias al salitre, el que tenía un importante uso militar. Era un componente esencial para la fabricación de explosivos. Los alemanes, en la Primera Guerra Mundial, desesperados, porque no podían aprovisionarse de salitre, porque no disponían de transporte marítimo, el mar lo dominaban sus enemigos, ¿qué hicieron? Inventaron el sustituto del salitre. Imagine usted si se inventara un sustituto del cobre. Agréguele a eso que la Constitución de 1833, de facto, después de la Guerra Civil, transformó el régimen de gobierno en uno parlamentario, con una inestabilidad que originaron 102 gabinetes en solo 7 gobiernos de 4 años, inestabilidad y crisis económica. ¿Le suena algo? Se terminó la Constitución de 1833 y se dictó la de 1925, que solo comenzó a aplicarse en 1932. Entre medio, solo caos. No solamente hubo una crisis, sino varias, porque a la crisis política de la época se juntó la mencionada del salitre, la apertura del Canal de Panamá, dejando Valparaíso fuera de juego, los efectos del derrumbe de Wall Street de 1929, en que se dice que Chile fue el país más afectado en el mundo, y poco tiempo después, el terremoto de 1939. Hoy tenemos un país incomparablemente más rico, con una clase media extendida, con una pobreza que había bajado al 8%, pero llevamos años en una crisis institucional progresiva, con un crecimiento económico cada año más escuálido y con un profundo cambio cultural impactante. A la crisis larvada que lleva tiempo vino el 18 de octubre y sus consecuencias profundas, y ahora los efectos de la pandemia. Por eso, lo ocurrido con el proyecto de retiro del 10% de las cotizaciones en las AFP no es solo el primer paso del término de un régimen previsional, sino que debe ser mirado como el término de un régimen. Veamos, da la impresión que desde el 18 de octubre no existe constitución. De hecho, es posible que ésta sea violada sin ninguna sanción. Aún más, los defensores férreos por excelencia, la UDI, ya no les importa la Constitución. Jacqueline von Rieselberghe, enojada porque el presidente Sebastián Piñera no vetó la reforma que prohíbe la reelección de alcaldes, amenazó apoyar el proyecto de retiro del 10%, que es abiertamente inconstitucional. A ella le dio lo mismo. Y cuando se votó su admisibilidad, varios diputados de la UDI votaron a favor de la ley. Ya no hay Constitución. Y después del 28 de octubre, el próximo 28 de octubre, cuando posiblemente triunfe el apruebo, valdrá mucho menos. Este es el término de un régimen. Y no es solo eso. El gobierno, después del 18 de octubre, se quedó sin programa, sin objetivo. Hace todo lo que no quería hacer. Y no solo eso, se quedó sin ninguna convicción. Entonces, no hay constitución ni programa de gobierno. Aún más, posiblemente no hay ni siquiera gobierno, que en un régimen presidencial concentra además abrumadoramente el poder y hoy carece de poder. O sea, hay un vacío de poder. Solo así se entiende el chantaje de Jacqueline von Rieselberghe de violar la Constitución y liquidar al gobierno. O también se entienden así los desmadres con Sebastián Piñera de Mario Desbordes, o las palabras de Carlos Larraín, que dijo en Vía X que aunque lo encuentren chico, feo y tonto, es el presidente de la República y hay que apoyarlo. Después de la derrota de esta semana, los ministros del Interior, Blumel, de Hacienda, Briones, de la Secretaría General de la Presidencia, Alvarado, y otros, debieran haber renunciado, o por lo menos haber dejado en libertad de acción a Sebastián Piñera. Porque aunque les rechacen la renuncia, lo que se pide es un gesto, pero nada de eso sucede. En Chile estos gestos no se estilan.
tenemos un presidente que está muy cansado. Desde el 18 de octubre que no para. Solo así se entiende el error de decidir congelar la relación con los partidos de gobierno, y esto es textual, hasta nuevo aviso. Esto es textual porque así decía en un correo electrónico. Vi varios de estos carteles en días de pandemia. En una oficina del Servio, por ejemplo, se decía, no se atiende hasta nuevo aviso. No se abre hasta nuevo aviso, decían papelitos en algunas oficinas en medio de la pandemia. Es como si el gobierno tuviera su propio COVID. Justo cuando es necesario para el gobierno conversar, decide entonces ponerse como antártico. Para peor, el ministro Blumel dice, quizás tendremos una coalición más chica. ¿Por qué el tema de las AFP es tan profundo? Bueno, hay varias razones. El famoso acuerdo de los 12.000 millones de dólares adicionales era un marco de gasto para ayudar a enfrentar la crisis. Y era eso, 12.000 millones de dólares y nada más. El retiro del 10% significa gasto estatal, es la obligación de reintegro. O sea, el pacto fue violado por la mayoría. Unos pocos parlamentarios que estuvieron en contra fueron esos pocos, pero ese pacto económico y social se terminó. Y el sistema de AFP además forma parte del sistema macroeconómico chileno. ¿Qué son las cotizaciones? Un ahorro forzoso. El dinero, billete sobre billete, es inversión en grandes empresas, ahorro e inversión, pero también financia el fisco con la compra de bonos, y tiene muchos bonos la AFP, algo que muchos convenientemente olvidan. Lo que va a ocurrir es que todos ahora que se sabe además que no pagarán impuestos, van a retirar su 10%. Serán, según algunos estudios, unos 38.000 millones de dólares, un 7,1% del PIB. Como se deben vender rápidamente las acciones en que están invertidos esos dineros, al haber tanta oferta de venta por parte de las AFP, caerá su precio, incluyendo los fondos restantes que seguirán invertidos en acciones que valdrán menos. Y como se liquidarán acciones y bonos que hay invertidos en el exterior, las AFP recibirán dólares que deberán liquidar en Chile, por lo que el dólar bajará, afectando las exportaciones. Y además subirán las tasas de interés. El dinero, según el proyecto de ley, lo deberán reponer el Estado y los empleadores. Como el proyecto es desprolijo, no dice en qué proporción lo pondrán uno y otro. Lo que sabemos es que el Estado no tiene dinero y las empresas que sobrevivan a la crisis, bueno, pasará mucho tiempo hasta que se recuperen. Y respecto de aquellas empresas que quiebren, y que serán muchos, ahí no se dice nada de quién pondrá la plata que se retiró. Como los autores del retiro de los dineros quieren reemplazar el sistema de AFP por uno de reparto, agregaron al proyecto de ley el principio llamado de solidaridad. Por lo que si de verdad hay reintegro de dineros, algunos obtendrán más de lo que retiraron y otros menos. Y hay una paradoja. Muchos de los que piden no más AFP y desean el sistema de reparto y apoyan el retiro del 10%, si existiera el sistema de reparto hoy, sería imposible el retiro de algo, porque nadie es dueño de nada. Y hay otra paradoja. Si se invoca el derecho de propiedad para retirar el 10%, se respetará ese principio de propiedad hasta el final, de manera que si se cambia de sistema, se reconocerá con el derecho a retiro el 100% de las cuentas individuales, o solo se invoca este derecho de propiedad solo ahora, por un rato. Naturalmente que las personas tienen derecho a cambiar el régimen previsional, pero también sería deseable que se impusiera la libertad. Los que quieran estar en el sistema de reparto, que lo estén, y los que quieran estar en las AFP, que también lo estén. También hay que tener respeto, mucho respeto, por los que desesperados están sin recursos para sobrevivir. La crisis política y económica es de enorme magnitud, de aquellas que provocan un cambio de época. David Bravo, director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica, dijo que si se cuentan los cesantes, los desocupados y los que tienen contrato de trabajo suspendidos, la cesantía estaría llegando a casi el 30%. Se vienen meses, mejor dicho, años difíciles. Y al término de lo que vivimos ya nada será igual, porque crisis de esta magnitud lo dan vuelta todo, incluyendo convicciones. Lo vimos esta semana.
se van constituciones, se van gobiernos, se van ministros, se van dirigentes. Y naturalmente se puede ir una sigla que dice AFP.